Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Yo feliz de estar con ustedes de nuevo en este programa Entre Mujeres. Mi nombre es Mercedes Torres y por las redes sociales nos puedes encontrar como @TV Oasis Monay, también por TV Oasis Monay por Facebook. También puedes hacer tu acotación, algún tema en específico que quieras que acá se desarrolle, lo puedes hacer a través del número telefónico 0416-8725-992. Y el tema que traigo para desarrollar en este programa es referente a cómo respondo a quejas del comportamiento de mi hijo. Y los padres tenemos que estar bien atentos en esta situación tan importante que, como lo es el desarrollo y la objetividad cuando se trata de corregir a nuestros hijos adecuadamente. Y para desarrollar este tema traigo como invitada a Paulina Segovia. Bienvenida, Paulina. Espero que con este tema podamos llegar a esas madres, a esas amigas que nos están visualizando, que muchas veces se consiguen con esa situación tan complicada como lo es que nos den quejas de nuestros hijos. Bienvenida, Paulina. Gracias, Mercedes. Pues un placer volver a estar en tu programa. De verdad que es muy bonito estar acá. Esperamos que podamos disipar dudas, aclarar dudas de un tema que nos parece un poco como muy común, pero que muchas veces si podemos aportar algo, pues es un logro, aportar algún consejo o alguna idea con respecto a este tema tan importante como es, pues, con referencia a nuestros hijos y su comportamiento. Sí, que muchas veces no nos gusta que nos den quejas de nuestros hijos porque son nuestros hijos, ¿verdad? Sí, porque yo sé lo que tengo, pero precisamente es así. Sí. Yo sé lo que tengo en casa, pero cuando salen de nuestra casa no los estamos viendo, así es, ¿verdad? Y tenemos que estar atentos a eso. Entonces, quisiéramos saber cómo, qué hago, qué puedo hacer cuando recibo una queja de comportamiento de mi hijo en la escuela. Bueno, con respecto a la escuela, pues yo he visto muchos casos, imagínate, tanto tiempo pues uno está trabajando con niños y con representantes. Y generalmente cuando en la escuela pues el docente le corresponde llegarle al representante con una queja, pues uno dice, ay, vamos a ver cómo lo toma, vamos a ver cómo reacciona. Y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, el representante pues tiende a molestarse, sí. Entonces, pues el docente cumple con la labor de exponer la queja. Ahora, nosotros como padres, pues, pueden suceder dos cosas, para que comencemos por allí. Cuando yo como madre tengo que examinarme, y ese es el tema de hoy, ¿cómo reacciono yo ante las quejas que recibo de mi hijo? Ya sea en la escuela o cualquier situación. Entonces tengo que quitarme esa venda de que yo sé lo que tengo, lo que acabas de decir, yo sé lo que tengo y mis hijos son unos angelitos y no se meten con nadie y se portan muy bien. Hay que quitarse esa venda. Así es. No quiero decir con esto que todos los hijos pues son mal portados, pero hay que dejar un espacio allí y pensar, ¿es posible que mi hijo esté cometiendo algún error o esté metido en algún problema que yo no sé? Entonces, es bueno equilibrarse allí y ser muy objetivo. Cuando yo recibo una queja, escuchar qué es la versión, qué es lo que dice mi hijo, qué es lo que dice el docente en este caso, y equilibrar la situación y bueno, conversar. Porque hay, como te dije, hay dos variantes. O le creo completamente a mi hijo y digo, mi hijo no es un angelito, no hace nada malo, eso es mentira de la maestra se la tiene aplicada a mi hijo, ¿verdad? Le agarró rabia a mi hijo, entonces todo lo que haga mi hijo le va a caer mal. Y entonces mi hijo es un angelito, no le hace daño a nadie. Y lo otro es que yo crea demasiado en lo que me dice el docente de mi hijo y entonces yo lo maltrato. ¿Sí? Entonces digo, no, usted está castigado por esto y por esto y por lo otro, porque la maestra me dijo, porque el director me dijo,
Entonces, por eso tiene que existir el equilibrio. El equilibrio, exacto. Escuchar la versión del hijo, escuchar la versión del docente o de cualquier persona pues que esté involucrada en el hecho de mal comportamiento y equilibrar esto, para que no nos vamos a los excesos. Saber cómo los padres pueden reaccionar ante una queja, ¿verdad? Claro. ¿Cómo debe hacerlo? ¿De qué manera debe en este caso, papá y mamá, tomar esa queja como algo, como una alerta? Eso es correcto. De lo que está ocurriendo, qué está pasando. Así Porque es. tiene doble, o sea, podríamos decir que es doble comportamiento, Sí. ¿no? Claro, en la uno en casa y uno fuera. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, o sea, como madres, cómo sacamos adelante esta situación que nos traiga resultados positivos? Bueno, yo considero que en primer lugar debe escuchar, ¿verdad? Como hablaba al principio, escuchar al hijo, escuchar la queja e investigar, o sea, darle un cierto porcentaje de credibilidad a lo que me están diciendo, aunque mi corazón me duela, porque decíamos al principio que nuestros hijos son nuestros hijos y no queremos que nadie los toque, que nadie los critique, que nadie les haga daño, pero tenemos que entender que ellos se van a equivocar y que pueden estar cometiendo cosas indebidas. Por eso el primer paso es no alarmarnos en el sentido de que voy a acusar a los demás, voy a acusar al docente porque el docente no me quiere a mi hijo o a mi hija, el vecino no me quiere a mi hijo y la tiene aplicada. No, hay que hacer un alto y reflexionar, dejar un poquito ese sentimentalismo y decir voy a escuchar para poder determinar si es cierto o no lo que dicen acerca de mi hijo, porque de lo contrario lo vamos a perjudicar. Porque de ser cierto el mal comportamiento y yo no hago caso, entonces no voy a hacer nada para solucionar el problema. Entonces no le hago caso a la maestra, no escucho al vecino y resulta que mi hijo podría estar tomando lo que no es de él, ¿verdad? Podría estar causando alborotos porque resulta que tiene doble comportamiento. En mi casa es chévere, pero en la calle, en la escuela es otra cosa, ¿verdad? De pronto podemos observar conductas agresivas fuera y en la casa son tranquilitos. Entonces el padre o la madre pues debe hacer un alto en estas quejas y observar, revisar, escuchar las versiones, a ver hasta qué punto el docente o vecino o amigo que está poniendo la queja tiene razón y hasta qué punto mi hijo tiene razón. Pero hay que hablar antes de irse al castigo, porque también puede ocurrir que entonces nos molestamos tanto, nos molestamos demasiado y maltratamos físicamente a nuestros hijos o psicológicamente también los maltratamos, pero no hemos revisado la situación a fondo, qué es lo que ha sucedido. Si el hijo saca malas notas, tiene conducta agresiva, el docente nos trae la queja y nosotros decimos no, mi hijo se porta bien, mi hijo yo lo veo estudiando, eso es mentira, no es eso. Hay que ir, revisar y estar pendiente en la escuela, en el proceso pedagógico, estar en entrevista con el docente, hacerle un seguimiento al caso para poder tener una versión clara de lo que está sucediendo. Así es, poder saber qué es lo que está sucediendo. Claro, es muy importante. En cuanto al comportamiento, porque muchas veces nos dicen también, nos dan la queja y nosotros nos igualamos, ¿verdad? Queremos claro, sí. hacer, de repente, usamos fallas que podamos, en este caso al vecino, vemos que el niñito o la niñita de ese vecino, pues tiene un mal comportamiento y la mamá, pues, no hace ningún correctivo. Así es. Pero cuando viene a darme una queja de mi hijo, entonces yo uso lo que he visto para poder justificar el comportamiento de mi hijo. Claro. Creo que eso está mal, ¿verdad? Muy mal, sí. Claro, porque vas a decir, ¿con qué moral me vas a corregir a mi hijo si tu hijo hace esto y lo otro? Claro, por supuesto, porque si me están haciendo una corrección de mi hijo, el deber ser es que yo acceda a qué es lo que está pasando, porque está en juego, es mi hijo o mi hija. Si yo
hago caso omiso a esa situación, voy a correr el peligro de que mi hijo o mi hija se hundan, no corrijan aquello que está mal, aquello que anda un poco descuadrado. Tengo que abocarme a eso. Y cuesta, sí, pero tenemos que llenarnos de valor como madres y padres responsables, a decir, voy a trabajar por mi hijo, voy a luchar por mi hijo, voy a ver qué es lo que está pasando. De esa manera se corrigen muchas conductas, ¿verdad? Porque si tengo un hijo una hija que agarra lo que no le pertenece, y yo no hago caso, o sea, digo, no, eso es mentira, eso, y yo no le hago seguimiento a eso, ¿qué va a resultar al final? ¿Verdad? Es feo decirlo, pero un delincuente, sí, ¿verdad? Un delincuente, una persona que no le importa lo que los demás tengan, lo hurtan, cualquier cantidad de cosas por no haber corregido una conducta a tiempo, a temprana edad. Así es. Y bueno, ¿qué acciones debemos tomar ante esta situación? Ante el mal comportamiento de nuestros hijos, ¿cómo debemos nosotros actuar referente a eso? Sin pasarnos a los extremos, ¿verdad? Bueno, lo primero es hablar. Nosotros debemos practicar comúnmente, generalmente, a diario, conversar con los hijos. Y no me refiero a que solamente... Ahí está la comida. Ya hablé con mi hijo. Ve a bañarte, ya hablé con mi hijo. Haz esto. No, es sentarse, ¿verdad? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué piensas de tus amigos? ¿Te agradan tus amigos? ¿Tienes amigos? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cómo es tu maestra? ¿Te gusta la escuela donde estudias? O sea, cualquier cantidad de cosas que signifique una conversación amena, sin teléfonos celulares al lado, que nos distraigan, porque ahora eso distrae mucho. Sí. Los miembros de la familia están cada uno, generalmente es así, y si no actuamos ahora en contra de eso, vamos a tener una generación de hijos hablando con el teléfono, bueno, ni siquiera hablando, ya dominados por la tecnología. Entonces, debemos evitar eso. Cero teléfono. Si lo ponemos en práctica va a haber buenos resultados. Vamos a conversar, a hablar del día a día, cómo te portas, cuáles son tus aspiraciones. Eso es una práctica buenísima. Y ya una vez que hemos recibido quejas de nuestros hijos, pues seguirla practicando. Es que la idea es practicar esa conversación desde temprana edad, para que eso sea un hábito. Y cuando hay un hábito de conversar, hay la confianza de que los hijos nos cuenten cosas y nosotros compartamos con ellos. Porque si no se conversa, si no se habla, si no se intercambian ideas o pensamientos, entonces cuando llegan quejas, vemos muchos padres que entonces van a maltratar físicamente, los van a golpear o los maltratan psicológicamente. Y vemos hoy en día que no es la mejor manera. En los tiempos de antes, generaciones de antes, nos contaban, no, cuando yo hacía tal cosa, mi mamá agarraba un palo y eso era a pegarle, y muchas veces hasta partían los palos en la espalda de los hijos, ¿verdad? ¿Eso será bueno? Tampoco, ¿verdad? Tampoco es bueno. Sin embargo, muchos cuentan que así fueron criados y así fue que aprendieron. Pero hoy en día tenemos una gran cantidad de estrategias. Y tenemos una generación tan hermosa que podemos hacer algo más práctico, como es el conversar. Por supuesto, llegará el momento en que hay que disciplinar y hay que castigar, pues, pero que sea de otra manera y no maltrato físico ni psicológico. Bueno, estamos nosotros acá desarrollando y poder conocer cómo respondo a quejas sobre el comportamiento de mi hijo. Y nos vamos a un corte, ya regresamos para seguir con este conversatorio y estas interrogantes que tenemos muchas madres, y acá poder conseguir esas respuestas referente al comportamiento de nuestros hijos. Ya regresamos.